Hemos esperado ya suficiente tiempo. Vamos a iniciar con la clase planificada para el día de hoy, la materia de auditoría financiera. ¿Listo? Eh, no sé cuándo es examen, creo que la siguiente, ¿no? Tal vez, unas 3 semanas. No sé cómo estamos con eso. Lo que sí es que es la primera clase con mi persona. Quizá muchos ya me conocen, conmigo pasamos también la materia de contabilidad de bancos. Y no sé con quién pasaron la clase anterior y qué es lo que vieron. Para eso sí quiero saber, para que nosotros podamos complementar sobre eso y no tengamos que repetir algo y pues dejemos algunas cosas vacías, ¿no? Eso es importante. Bueno, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Adalit. eh, yo trabajo actualmente en auditoría, así que les va a servir mucho. Por eso es que quiero que ustedes consulten, absorban sus dudas. Si tienen algunos exámenes pasados, por lo menos yo les voy a mostrar unas dos que tengo por ahí. Hay un test de preguntas que también que tengo en un formulario que se los voy a pasar para que ustedes midan su conocimiento. Son mayormente exámenes teóricos, algunas prácticas que también vamos a hacer. Esperemos que nos alcance el tiempo. No creo que hoy podamos cubrir todo, pero esperamos tener una otra clase más. Por eso les pido nuevamente que la clase sea participativa, consultiva. No sé si alguien tal vez ya ha conseguido, siempre hay, ¿no? Alguien tal vez consiguió el último examen, quién tomó, cómo fueron las preguntas, la verdad de eso desconozco. Si la penúltima tengo, se les voy a mostrar eso. Con eso, por favor, es bueno compartir y que ustedes también salgan de dudas si es que ya lo resolvieron en estas clases, ¿no? Vamos a contrastar todo eso con normativa, obviamente. Todo está de acuerdo a las normas internacionales de auditoría en esta materia de auditoría financiera, ¿no? Dicho eso, pues vamos a iniciar eh, con la presentación. Les voy a sentar la pantalla en un momento. Hasta que vaya abriendo los archivos. ¿Qué es lo que vieron la clase anterior? ¿Pasaron a auditoría financiera? Hola, hola, buenas noches, Adalí. Sí, sí, dime, Grover. ¿Pasaron contigo? ¿Auditoría financiera? Sí. A ver, tal vez me estoy olvidando. Ya, entonces les voy a pedir que me digan qué es lo que ya vimos para no repetir. ¿Listo? Por favor, les presento y ahí me dicen, para ubicarnos, ¿no? Para no repetir el temario, la verdad es que con el trabajo que tengo un poco olvidé si hemos pasado conmigo o no. Mil disculpas si hemos pasado conmigo. A ver, ¿dónde está? Presentaciones. A ver, ¿dónde estás? Proceso. La verdad es que no recuerdo haber pasado con Adalí, ustedes. te acabo de el WhatsApp, el material que mandaste el 15 de agosto fue la primera clase. Ah, ya, ya, gracias. Ah, ya, entonces ahí, eso me va a ayudar. Gracias, Grover. A ver. No, pero eso es bancaria, ¿no? Ah, ya, esto debe ser 15. Bueno, hemos visto seguramente entonces la parte teórica, la guía, la guía Pymes. ¿Se ve la presentación?
Ahí me van a ir ayudando con eso, por favor. Hola, chicos. Ya, creo que sí. Bueno, entonces, la primera clase, si, si vimos conmigo, es la parte introductoria de lo que es el proceso de auditoría de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? Ustedes recuerdan que la auditoría en Bolivia, todo es de acuerdo a las NIAS. Puede ser una pregunta, ¿no? Todavía existe una norma local en Bolivia, eso es importante recalcar, por eso es que todavía en Bolivia manejamos, o mejor dicho, emitimos los dictámenes de auditoría que todavía se maneja ese nombre, informes de auditoría de acuerdo a las normas internacionales, eh, de que los estados financieros han sido auditados de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, o sea, de acuerdo a las NAGA, ¿no? ¿Eso por qué? Porque todavía en Bolivia existe una norma local que solamente establece los principios básicos, eh, principios y fundamentos básicos de una ejecución de auditoría. No nos sirve mucho, no nos sirve mucho esa norma, por eso es que en Bolivia aplicamos la totalidad de las normas internacionales de auditoría en su integridad, las NIA, ¿no? Esto desde el año 2017, desde los primeros estados financieros emitidos en el año 2017, ¿no? Con la resolución 015 del año 2015, ¿no? Salió la adopción de las normas internacionales de auditoría en su integridad. ¿Listo? Entonces, seguramente ya vimos con ustedes el proceso de auditoría, ¿no? Cómo funciona, siempre en base a estas tres fases: valoración de riesgos, respuesta al riesgo y elaboración de informes. Eh, y todo esto está pues agrupado en ciertas normas internacionales. Para eso les pasé la clase anterior, con los recuerdos que me hizo Grover, se los he pasado el material que tiene que ver con el marco normativo, en realidad con todas las normas, ¿no? Se les he pasado las guías volumen 1, volumen 2, que son las guías oficiales. eh, en realidad es un resumen de las normas internacionales de auditoría que también está emitida por la IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos. La IFAC es una entidad sin fines de lucro que agrupa a todos los profesionales contadores a nivel internacional. Entonces ellos emiten primero las normas como tal en inglés, que son las NIAS. Si ustedes entran en la página de la IFAC, van a encontrar las NIAS actualizadas, más este creo que ya está desactualizado, en inglés, pero el manual de normas internacionales en español sale con mucho retardo, pero también tenemos ese manual, o sea, las normas en español, que es más o menos de 1.200 a 1.300 páginas. Si entramos a este manual de normas, es bastante contenido. Por eso es que la IFAC, para que no se compliquen mucho los auditores que auditan pequeñas y medianas empresas, que no así como un banco, digamos, que es una entidad grande en Bolivia, y eso podría ser pequeña a nivel internacional, eh, donde usamos el compendio completo de las normas. Entonces, para eso he sacado la guía volumen 1, que es netamente conceptual, y la guía volumen 2 es una guía práctica para poder auditar estas pequeñas y medianas empresas de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Entonces, esta guía ya es de mucho menos cantidad en hojas en el volumen, y es más fácil, ¿no? Y más normas resumida, de aplicación para pequeñas empresas, medianas empresas, ¿no? Entonces, les decía la clase anterior que es importante, si ustedes no pueden leer todas las normas, que es un poco complicado, sinceramente ni yo le he acabado de leer todas las normas, o sea, de página a página,
Pero aquí está la guía que emite también la IFAC, oficial. Entonces acaban de encontrar también un resumen de los aspectos y conceptos más importantes en el volumen 1 de lo que está en las normas internacionales. Entonces, acá les decía la clase anterior, lo mismo aquí, la parte 4, ¿no? El módulo 4. En el módulo 4 ya es netamente el proceso de auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, que es la descripción general de auditoría en base a riesgos. Entonces, todo lo que hemos ido manejando en las presentaciones de PowerPoint que yo les muestro es simplemente un copy y paste de lo que está en estas guías. Claro, implementando algunas otras cosas que en la práctica lo realizamos, pero es todo esto, valoración de riesgos, respuesta al riesgo y elaboración de informes. Son las tres fases. Claro, otros docentes podrían manejar otras fases, pero todo está en marco a estas tres fases, que en la primera fase el auditor tiene que planificar la auditoría y desarrollar procedimientos para valorar riesgo. En la segunda fase, el auditor tiene que dar respuesta a los riesgos que ha valorado en la primera fase, que está la segunda, y tiene que ejecutar, por eso dice aquí, desarrollar procedimientos de auditoría posteriores, que es ejecutar todo lo que has diseñado como respuesta al riesgo. Si he diseñado un procedimiento de control como respuesta al riesgo, dije, voy a hacer un procedimiento de control porque tengo expectativa de confianza en los controles. Un rato vamos a entrar en esos procedimientos que quizá con ustedes ya lo hemos visto. Entonces acá definimos, diseñamos el procedimiento y luego desarrollamos ese procedimiento. No es solamente diseñar, no es solamente decir, voy a estudiar, eso es diseñar. Pero desarrollar es que tienes que ejecutar, ¿no? Tienes que estudiar. Ese es desarrollar el procedimiento, más o menos, ¿no? La última fase del proceso de auditoría, que es informes de auditoría, en esta fase vamos a evaluar la evidencia de auditoría, si hemos obtenido evidencia suficiente y adecuada de acuerdo a la NIA 500. Si es así, pues en concordancia con la NIA 700 y 800, que son las NIAs para informes de auditoría, finalmente prepararemos el informe del auditor independiente, ¿no? Siempre hablamos de independencia porque el auditor tiene que actuar, siempre tiene que actuar con independencia, ser y aparentar su independencia, ¿no? Entonces, fíjense que la clase anterior hemos ido repasando, la verdad es que lo olvidé totalmente de la clase anterior, pero y eso quiero escuchar de ustedes hasta dónde más o menos hemos visto en este proceso que estamos, en la primera fase que es valoración de riesgos, ¿no? Primero, conocimiento del negocio, seguramente les he explicado cómo conocemos el negocio a través de diferentes herramientas, conocemos las políticas y prácticas contables, que es parte de valoración de riesgos, realizamos el análisis de planificación. Existen dos momentos de realizar análisis de planificación, o mejor dicho, los SAPs, procedimientos analíticos, de acuerdo a la NIA 520. Entonces, una de las fases en la que ejecutamos procedimientos analíticos es en esta fase de valoración de riesgos. Eso se llama procedimientos analíticos de planificación, por eso dice análisis de planificación. ¿Qué hacemos ahí? Realizamos un análisis de los estados financieros, como los análisis de variaciones vertical, horizontal, análisis de ratios, que son los eh, principales técnicas de análisis de planificación. ¿Listo? Ahí conocemos riesgos, siempre con el afán de conocer riesgos. Hay otra fase en la que también desarrollamos procedimientos analíticos, que es la fase de respuesta al riesgo. Ya es un procedimiento analítico de respuesta. Una es procedimiento analítico de planificación, que es vertical, horizontal, ratios, y otro es procedimiento analítico de respuesta, que es un procedimiento donde nosotros creamos ciertas expectativas, que es otra cosa. ¿Listo? Entonces, al inicio hacemos procedimientos analíticos de planificación, más o menos así, les voy a mostrar rapidito. ¿Cómo hacemos esos procedimientos analíticos de planificación? Creo que es este análisis de planificación.
Y esto nos va a ayudar a identificar pues los aspectos, las cuentas, transacciones, movimientos inusuales, eh, aspectos significativos en cuanto a comparación de la entidad que estamos auditando con la industria. Eso nos va a ayudar mucho. En entidades financieras, por ejemplo, la ASFI ya emite un papel donde se muestran todos los ratios, comportamientos y compara todas las entidades financieras, obviamente de acuerdo al segmento que corresponde, ¿no? Es un procedimiento de análisis de planificaciones más o menos esta, que ustedes ya seguramente lo han visto. Este es importante porque podría ser, y en algún momento he visto de que se les daba un estado financiero en el examen y les pedían identificar aquellas cuentas y transacciones significativas en base al análisis de planificación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pues partir de este análisis de planificación, ¿no? En el estado de resultados, por ejemplo, hago un análisis vertical y un análisis horizontal. Un análisis vertical, ustedes saben que no es otra cosa que cuánto representa cada cuenta respecto al total. En este caso, el total va a ser el ingreso total. Obviamente, las ventas va a ser el 100%, ¿no? El costo, por ejemplo. ¿Cuánto representa el costo respecto a las ventas, que es el total de ingresos? Representa el 60%. ¿Cuánto es la ganancia bruta? ¿Cuánto representa la ganancia bruta? Que sería ingresos menos costos, la ganancia bruta. ¿Cuánto representa eso respecto del total? Es el 40%, ¿no? El costo es 60, pues el resto es 40. Fíjense, ¿cuánto es la ganancia entonces? La ganancia representa, del total de ingresos representa un 14%. Entonces, este es importante, este análisis, para poder eh, identificar cuál es el impacto o la magnitud que tiene la cuenta cuando nosotros seleccionamos o cuando nosotros analizamos qué va a ser una cuenta significativa y qué no va a ser una cuenta significativa, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos si tenemos análisis, mejor dicho, dos gestiones comparativas, hacemos un análisis vertical para las dos gestiones. Y eso también nos podría ayudar a ver las dos gestiones, cómo ha ido variando, ¿no? Sería raro, ¿no? Acá el costo es el 60%, y aquí ¿cuánto era? El 80%. No, pues hay una distorsión. Mira, aquí era 60, aquí es 60, mejor dicho, el año auditado, pero la gestión pasada era 80, algo está pasando ahí. Entonces, eso trae siempre un riesgo de una variación, de un comportamiento inusual, ¿no? Para eso sirve este análisis comparativo. Bueno, en el análisis horizontal ustedes saben que es simplemente una variación del año auditado respecto al año anterior. Entonces sería 2020 menos 2019. ¿Cuánto es la variación absoluta? En este caso, 67 millones, ¿no? Miren que las ventas eran 1.830 millones, ahora es 1.898 millones. O sea, ha variado en 67 millones. ¿Cuánto representa esto? Es un 4%. Si bien en el importe suele ser en millones medio que llamativa, pero si hablamos de porcentaje no es tanto. No es como una variación de un 20%, digamos. Ahí sí sería algo inusual, algo estaría pasando, ¿no? Algo tendría que explicarse. ¿Listo? Entonces, esto nos sirve para poder identificar variaciones inusuales y la representación en cuanto a la magnitud del total. ¿Listo? Esto es en el estado de resultados, lo mismo se hace en el balance general. Normalmente se analiza estos dos estados financieros básicos, el balance y el estado de resultados. Lo mismo pasa en el trabajo. En el trabajo nosotros analizamos estos estados financieros. Hacemos este análisis vertical, horizontal, análisis de ratios, que creo que no tenemos un papel, pero ustedes seguramente eso lo han visto en finanzas, el activo circulante, el pasivo circulante, el capital, el apalancamiento del capital, ratios de rendimiento, ratios de liquidez, ¿no? Todo eso tienen que analizarlo también. Esa es parte de la parte del análisis de planificación, ¿listo? Esto yo lo he hecho porque nos sirve para identificar cuentas y transacciones significativas, ¿no? De la misma forma,
cada cuenta respecto al total de activo en este caso va a ser, ¿no? Si es pasivo y patrimonio, cada cuenta respecto al total de pasivo más patrimonio. En este caso tenemos la variación horizontal, 2020 menos 2019, la variación en cuánto representa cada variación, en este caso el 18%. Fíjense que el disponible ha variado en 18%, ha bajado en 18%, es negativo, ha bajado. Quiere decir, ¿cómo ha bajado? Es que si ustedes analizan, miren, 232 millones era el disponible en 2019, ahora 191 millones. ¿Cuánto ha bajado? 40 millones. En porcentaje, ¿cuánto es? 18%. ¿No será que es llamativo? Ustedes ya acá están identificando una variación que es llamativa porque ya supera por lo menos un 10%, que hasta en un nivel de 10% quizá no sería algo llamativo. Eso depende también de mucho criterio y juicio profesional. Entonces alguien diría, cualitativamente, por eso, esto nos sirve para analizar riesgos cualitativos. Cualitativamente, el efectivo, el disponible, es riesgoso, además de ser sensible a fraude, además de ser sensible a robos, etcétera, que es un riesgo por naturaleza del efectivo, es riesgoso también porque tiene una variación significativa de un 18%, ¿no? Ven un momento, por favor, voy a conectar mi cargador. Bueno, ahora sí, sigamos. Entonces, todo esto del análisis de planificación, tanto ratios como análisis vertical, horizontal, nos sirve para hacer este análisis cualitativo de los riesgos a los que está asociado cada cuenta. ¿Listo? Como decía acá, aparte de que el disponible está asociado a un riesgo de existencia, de que no exista, porque es susceptible a robos, fraude, ¿no? Exactitud, porque también es susceptible a... La exactitud también podría ser provocado de algún robo, fraude, ¿no? Dicen que hay 191 millones, pero podría ser que no exista, mejor dicho, no sea exacto ese monto, sino exista un monto menor. Entonces, eso tiene que ver con la aseveración de exactitud, ¿no? Ustedes saben que las aseveraciones son objetivos del auditor, las aseveraciones que están establecidas en la NIA 315. Entonces, por naturaleza el disponible siempre te alto riesgo, pero ya analizando horizontal y verticalmente, además de que tiene una variación del 18%, representa el 6% del total, que no es como un 0%, un 3% que podría ser menor, un 6% ya es algún importe que podría quizá tener un efecto y podría afectar a las decisiones económicas de los usuarios, ¿no? Entonces, el efectivo cualitativamente alguien diría sí es significativo, sí. Cuantitativamente será significativo, porque eso es lo que necesito saber. Para eso me sirve este análisis de planificación. Combinado con la materialidad,
el análisis de planificación combinado con la materialidad, que no sé si hemos visto, si no lo hemos visto, vamos a hacer una explicación breve y rápida. Combinado con la materialidad, estos dos conceptos, análisis de planificación asociado a riesgos cualitativos, combinado con la materialidad, nos va a ayudar a identificar, o mejor dicho, definir si alguna cuenta es significativa o no. Pónganse en el ejemplo de que la materialidad de esto es 10, 40 millones, pónganse, 50 millones. La materialidad, pónganse que para este estado financiero es 50 millones. Yo estoy inventando, no sé si hemos calculado eso, pero voy a poner que la materialidad es 50 millones. ¿Listo? Entonces, a ver, que voy a poner 50 millones. Materialidad. Eso va a ser la materialidad. Si es así, cualitativamente, el disponible es significativo. Puse sí, cualitativamente. No, aquí podrían aperturarse unas dos columnas y poner riesgo cualitativo, riesgo cuantitativo. Cualitativamente es significativo. 18% de variación, además es sensible al riesgo de fraude, a riesgos de robo. Normalmente a ese tipo de riesgo está asociado el disponible. Cuantitativamente será significativo. Veamos, ¿cuánto es el saldo? 191 millones. Cuantitativo comparamos con el saldo. ¿Cuánto es tu materialidad? 50 millones. ¿El saldo del disponible es mayor a la materialidad? Sí. Entonces, cuantitativamente también es significativo. Sí, yo pondría sí. Si los dos son sí, si en ambos factores es significativo, entonces esto será pues una cuenta significativa. Así es como se determinan, se analizan. Obviamente no es solamente esto en el trabajo, mucho análisis, mucho más, ¿no? Hacemos un análisis mucho más profundo porque también hacemos lecturas de actas, informes para ver qué decisiones se han tomado sobre disponibles, por qué ha variado. Todo eso tiene que tener una explicación. Pero ya solamente con un estado financiero podemos analizar riesgos cualitativos y riesgos cuantitativos. ¿Listo? Ejemplo, por ejemplo, si yo veo inversiones suele ser significativa, además de tener una variación, fíjense, 100%, alguien diría, pues 100% es una variación alta. Cualitativamente podría ser significativo, ¿no? Pero veamos si cuantitativamente lo es. ¿Cuánto es el saldo? El saldo es, entonces no es significativo. Hay que ver también, fíjense, el año pasado era 24,000, ni siquiera representa el cero, o sea, representa casi, es más, 0% del total de activos. Entonces, no es significativo. Así la eh, variación haya sido alto, ¿no? Un porcentaje alto. En este caso, por ejemplo, en la 3, fíjense, en la 3, estamos hablando de cuentas por cobrar comerciales. Ahora voy a cambiar la materialidad. Pónganse que la materialidad es 150 millones. ¿Listo? 150 millones. Eso es la materialidad, 150 millones. Eh,
Bueno, ahora sí, disculpen, por favor. Bueno, entonces para eso nos sirve este análisis vertical, horizontal, análisis de ratios, que es parte del análisis de planificación, para poder identificar qué es significativo y qué no es significativo. Y en base a eso nosotros vamos a dar respuesta, porque una vez que hemos calculado, acá tengo la materialidad, creo que eran 17 millones para esto, 17 millones. Les ponía como ejemplo, ¿no? Pónganse de que la materialidad es de 150 millones. Y fíjense las cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar comerciales son 110 millones. Representa el 3% del total. ¿Ya? Son 110 millones. Perfecto. ¿Cuánto es la variación? 253%. No, ha variado en 79 millones, de 31 millones ha subido a 110 millones. Uno diría que cualitativamente sí es significativo, además de que las cuentas por cobrar comerciales siempre está asociado a los riesgos de fraude. ¿Por qué? Porque una persona, cuando ustedes vean seguramente han visto en una materia de auditoría forense, ¿no? ¿Cuáles son los factores del fraude? Que eso también deberían de conocerlo en auditoría financiera. La oportunidad, ¿no? Que es, si hay una oportunidad para cometer fraude, uno lo va a hacer. Si hay presión o necesidad, una persona por presión, porque tiene que cumplir algún objetivo que le han obligado a que cumpla, o tiene alguna necesidad, podría ser una necesidad externa, una necesidad familiar, por ejemplo, nada del trabajo, eso podría ser a que una persona eh, esté más impulsado a realizar un fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una presión, porque tiene una necesidad. Son factores del triángulo de fraude. Presión o necesidad es una, oportunidad es otra. No, uno podría tener necesidad de realizar, no sé, de cometer fraude porque tiene esa necesidad, porque se siente presionado. Ya. Pero si hay una oportunidad, lo va a cometer el fraude. Si no hay una oportunidad, va a ser difícil, ¿no? Una oportunidad es que no haya controles, por ejemplo. Si no hay controles, entonces una persona fácilmente podría cometer fraude. Son los dos componentes. El otro es racionalización. Una persona siempre va a querer racionalizar cuando comete fraude. Lo he hecho por esta necesidad que tenía. Lo hice este fraude, ¿por qué? Porque no me siento muy bien remunerado con la entidad porque yo doy y no recibo esa retribución de la empresa, ¿no? De alguna forma quieren racionalizar. Son los tres elementos del triángulo de fraude de acuerdo a la NIA 240, que ustedes muy bien deben conocerlo y seguramente lo han visto a mayor detalle, ¿no? En la materia de auditoría forense. Entonces, alguien diría, además de que la variación ha sido 253%, las cuentas por cobrar, pues, suelen ser sensibles a fraude. Además, si recordamos el caso Enron, por ejemplo, ¿no? Principales razones del caso Enron, han cometido fraude con estas cuentas por cobrar. Había muchas cuentas por cobrar ficticios que no existían los deudores, etcétera, ¿no? Entonces, viendo esos antecedentes, mejor dicho, es una cuenta significativa por naturaleza, además de tener esa variación de 253%, uno diría, para mí es significativo. Tiene muchas cuentas por cobrar que año pasado no lo tenía. Cualitativamente alguien diría, sí es significativo, pero cuantitativamente lo será. ¿Cuánto es el saldo? 110 millones. ¿Cuánto es tu materialidad? 150. Entonces no lo es. Así cualitativamente sea muy significativo, cuantitativamente no lo es. Entonces acá como resultado va a ser, no va a ser una cuenta significativa, va a ser una cuenta que se le va a ver con un procedimiento sustantivo, sí, podría. No quiere decir que si una cuenta no es significativa, no lo van a auditar. Lo van a auditar, pero no como si una cuenta, como esta cuenta que es significativa, que va a requerir primero de procedimientos de controles y segundo procedimientos sustantivos. En cambio, una cuenta que no es significativa va a ser suficiente con procedimientos sustantivos. ¿Listo?
Entonces, de esa forma tienen que nacer. En este caso, no era nuestra materialidad 150, sino era 17 millones. Ah, si ponemos 17 millones aquí, como hemos sacado la materialidad para este estado financiero, obviamente esto, bueno, esto, 17 millones, bueno, 17 mil, pues, hay 17 millones, ya esto va a llegar a ser significativo, ¿no? Listo. Así es como ustedes tienen que ir analizando cuenta por cuenta para poder ver cuáles son los riesgos a los que está asociado, si va a ser o no una cuenta significativa. Por eso es que nosotros, y además, una vez que nosotros elegimos cuáles son las cuentas significativas, tenemos que pues seleccionar en qué aseveraciones es significativa. Por ejemplo, acá en este ejemplo, que no sé si con ustedes lo hemos visto esto, supongo que sí. Por ejemplo, dijimos disponible significativo y ya saben por qué, porque tiene una variación del 28%, que era, ¿no? Materialidad. ¿Cómo se calcula la materialidad? Antes de pasar a este análisis de cuenta, aseveraciones, procedimientos, análisis de riesgo inherente, controles, procedimientos, antes de pasar esto, ustedes saben que nos necesitan analizar factores cualitativos en base a variaciones y en base a otra información que podría ser información interna y externa, como les decía, nosotros, por ejemplo, revisamos correspondencias, que es información, algunas externa, algunas interna, podría haber una comunicación, no sé, de un banco, por ejemplo. Si este es un banco, podría haber comunicaciones con la ASFI, donde en una de esas cartas donde envía la entidad a la ASFI, solicita que su disponible de los 232 se le autorice a bajar a 191 millones por algunos conceptos de que justo en algún mes no han captado, pero sí han puesto muchos créditos. Entonces, eso nos va a ayudar a justificar por qué está pasando estos movimientos. ¿Por qué hay ese, por ejemplo, acá 24 era, ahora es cero? Podría ser millones esto. ¿Por qué cero? Tal vez porque en este año justo han vendido todas las versiones y ya se podríamos verlo tal vez en una correspondencia enviada de una gerencia a otra gerencia. Por ejemplo, la gerencia que maneja inversiones será pues la gerencia de finanzas. Y la gerencia de finanzas no solo va a tomar decisiones, entonces podría haber una comunicación, algo por ahí, ¿no? Una carta, una correspondencia, donde se le comunica al gerente general que se va a vender todas las inversiones por estas decisiones que ha tomado el director y listo. Eso podríamos identificar en esta información. Entonces, hay diferentes formas de identificar información y analizar riesgos. Pero todo va a caer aquí en el estado financiero, todo va a caer a que ustedes tengan que decidir si hay riesgo cualitativo, sí, no. ¿Hay riesgo cualitativo? Sí. Cuantitativo, eso está combinado con la materialidad. Por eso es que ahora vamos a ver cómo se calcula la materialidad de manera rápida, pero si ustedes quieren cortarme en el, en alguna parte, háganlo, ¿ya? Para absorber dudas. A ver, de acuerdo a la NIA, de acuerdo aquí a esta presentación, dice, la materialidad se calcula de acuerdo a la NIA 320 y de acuerdo a la NIA 450. En base a estas dos NIAs debemos de calcular la materialidad. Yo tengo una presentación, no sé si está aquí, acá, de materialidad. Justamente debe ser esto. Entonces, acá está un resumen más o menos de qué es materialidad, acá, ¿no? Incluso materialidad se maneja desde el punto de vista de las IFRS, desde el punto de vista contable, los contadores también consideran niveles de materialidad, así como en auditoría se consideran niveles de materialidad. Son dos entidades diferentes, ¿no? IFRS se emite normas contables y FAC emite normas de auditoría. Entonces, NIA 32450, como les decía, la materialidad se calcula en base a la naturaleza y magnitud de los hechos y que esto es siempre juicio profesional, ¿no? Niveles de materialidad, como acá está, ¿no? Materialidad a nivel de estados financieros, como ustedes, seguramente muchos lo han conocido como materialidad global. Ese es el primer nivel de materialidad, de acuerdo a la NIA 320. Materialidad para ejecución de trabajo, que es la materialidad de desempeño, así lo deben conocer.
Después está la materialidad para tipos de transacciones, saldos contables o informaciones de velar. Esto lo conoces seguramente como materialidad específica. ¿Listo? Todo esto en IA 320. Hay otra materialidad que también debemos de calcular y que esto vamos a ir considerando durante todo el proceso de auditoría, durante toda la ejecución de la auditoría, que es la materialidad para evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, que tiene un nombre largo, ¿no? Esto lo conocen también como diferencias de auditoría, lo conocen también como límite de errores aceptables, como el hereda, ¿no? Acá está, acá arriba está, acá abajo está, ¿cómo se les conoce, no? Global, desempeño, material específico, error tolerable, diferencias de auditoría, la hereda, ¿no? Entonces son niveles de materialidad que, si bien están de acuerdo a estas dos nías, siempre acá debemos de aplicar el asunto de criterio y juicio profesional. Los pasos, rapidito, los pasos son determinar primero un punto de referencia. Una vez que nosotros hemos determinado el punto de referencia, que va a ser un parámetro, no existen muchos parámetros, por si acaso solo son 5, que en un momento les digo, hay que escoger de ese 5 cuál es el parámetro más importante para los usuarios de ese estado financiero que estoy ahorita. Entonces, ¿qué es un parámetro? Parámetro es aquello que influye con mayor potencialidad en las decisiones económicas de los usuarios. Yo soy un inversionista en una entidad con fines de lucro, entonces podría para mí ser muy importante la rentabilidad que obtiene en la empresa donde yo he invertido. Soy usuario y para mí es importante la rentabilidad. Ahora, eso viéndolo en una entidad con fines de lucro. Ahora, si yo soy gobierno y el estado financiero, ¿de dónde es? De un ministerio, una entidad sin fines de lucro. Entonces, para el gobierno, que es el usuario porque quiere saber cómo está el comportamiento financiero de algún ministerio, o finalmente pongamos de algún proyecto, por ejemplo, ¿no? De alguna entidad sin fines de lucro, que es parte del gobierno. Entonces, para el gobierno, ¿será importante que alguna entidad obtenga rentabilidad? El gobierno dirá, para mí es importante la rentabilidad. No, para ellos pues será importante el gasto, cómo le están gastando, cómo le están ejecutando el presupuesto, cómo están haciendo las compras. Entonces, no va a ser importante la rentabilidad, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el usuario es diferente, ¿no? Todo depende, el parámetro depende de qué es importante para el usuario. Ahora, como les decía, para mí como inversionista en una entidad con fines de lucro, por ejemplo, pónganse Sobose como la entidad que estamos viendo, ese estado financiero, soy inversionista de Sobose y yo quiero rentabilidad, pero podría no ser apropiada la rentabilidad como un parámetro. Es importante para el usuario, pero no es apropiado para el cálculo de la materia. ¿Por qué no podría ser apropiado? ¿Por qué? Y voy a saltarme un poquito acá, porque podría presentarse este comportamiento de volatilidades. Cuando un parámetro tiene comportamiento con cierta volatilidad, mejor dicho, con alta volatilidad, eso quiere decir que tiene un comportamiento de arriba hacia abajo. Año pasado era 1 millón, ahora es menos 1 millón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento volátil. En ese caso, la NIA te dice, no consideres como un parámetro porque no sirve. Comportamiento volátil no es confiable. Entonces, uno tendría que cambiar, ¿no? Del parámetro. Si era para mí la rentabilidad importante, ahora tengo que cambiar a ingresos tal vez. ¿Por qué? Porque no me sirve como punto de referencia la rentabilidad. ¿Listo? O finalmente podría ser que es una empresa, si bien yo he invertido en Sobose, y pónganse que Sobose tiene 2 años en el mercado, que no es así, pero podrían existir empresas así, ¿no? Que 2 años, 1 año, 3 años, hasta 5 años en el mercado, que todavía no ha aterrizado bien y no tienen rentabilidad. Recién su rentabilidad es poquita, en estos años ha estado manteniendo los activos, el patrimonio, nada más. Entonces, si una empresa
todavía recién está en proceso, en una etapa de desarrollo, tampoco pues la utilidad va a ser un parámetro recomendado. Si bien para el usuario va a ser importante, no va a ser adecuada utilizar como punto de referencia la utilidad. En esos casos, tú tienes que saltar de un parámetro a la otra opción que tendría, en este caso, tal vez podría ser el ingreso, por ejemplo, que es otro de los parámetros, podría ser el ingreso, podrían ser los activos, el patrimonio o los gastos, dependiendo cuál es del nivel de importancia para el usuario. Entonces, uno primero define el parámetro. Una vez que hemos definido el parámetro, ya comenzamos a calcular la materialidad a nivel de estados financieros, la materialidad de empeño, materialidad para diferencias de auditoría, ¿no? Específica si es necesario también, eso siempre y cuando sea necesario, ¿no? Les hablaba de parámetros. Los parámetros solo son 5. Y esto creo que ya les he mostrado también. La utilidad, que esto es rentabilidad, de lo que les hablaba, utilidad. Tomamos utilidad antes de impuestos, así lo establece la guía Pymes. ¿Por qué? Porque la utilidad después de impuestos, que es la neta, suele tener pues distorsiones. En Bolivia, por ejemplo, aplicamos el anexo 7 para definir la utilidad tributaria, entonces ahí hay que hacer ciertos movimientos, ¿no? Que es gastos deducibles, ingresos no imponibles, que esto distorsiona. Entonces, para la normativa es mejor utilizar la utilidad antes de impuestos como parámetro. Después están los activos netos, que es el patrimonio. El patrimonio, póngale patrimonio. Los activos netos que son patrimonio. Después son parámetros netos. Parámetros brutos está el activo, el total activos, total ingresos, total gastos, dependiendo. Por ejemplo, si la empresa que estoy auditando es comercial, una empresa comercial tendrá activos, activos fijos. Tiene activos, pero la mayor parte de sus activos serán inventarios. Y ese inventario podría moverse, en un momento podría estar por un monto alto y en cierto momento por un monto mucho menor, ¿verdad? Entonces, en una empresa comercial, si la utilidad no es un buen parámetro, saltaría a ingresos. En otros casos, si es una empresa como Sobose, por ejemplo, que es industrial, pero también tiene fines de lucro, entonces la utilidad será el primer parámetro. Si no es recomendable la utilidad, pasaremos no a ingresos, sino a activos, porque eso sí tiene grandes activos fijos que es importante para el usuario. Si ya los activos fijos no están bien, ahí podría haber un gran problema, porque de eso vive una empresa industrial, ¿no? En una empresa sin fines de lucro, obviamente gastos, como empresas gubernamentales, mayormente se utiliza esto como parámetro gastos, parámetro para materialidad gastos. Patrimonio para una empresa que recién está iniciando sus actividades, tiene activos, peor utilidad, entonces patrimonio. No importa. Entonces, son parámetros que te establece la guía Pymes, que también esto es de acuerdo a la norma internacional NIA 320 y 450. Y acá están, una vez que ustedes escojan, para calcular la materialidad, ustedes tienen que escoger qué porcentaje. Si ustedes van a escoger como punto de referencia la utilidad, entonces ustedes tienen que calcular sobre esa utilidad un porcentaje, 3% o 7%, del 3 al 7%. Eso depende del riesgo. Mientras más riesgoso sea a nivel estados financieros, exista mayor riesgo, porque nosotros, recuerden, y esta palabra grábenselo, nosotros valoramos riesgos a nivel estado financiero y a nivel aseveraciones, en dos niveles. ¿Listo? Esto está en la normativa 315. Valoramos riesgos en dos niveles, estados financieros y aseveraciones. Nosotros, para calcular la materialidad, consideramos riesgos a nivel estado financiero. ¿Listo? Si a nivel estado financiero tengo riesgo alto, ¿por qué? Porque en el año ha habido... Dale. ¿Alguien quería consultar tal vez? Y se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, Lice. Ya, perfecto. Entonces, uno considera
para la materialidad, riesgo a nivel estado financiero. Si el riesgo a nivel estado financiero es alto, la materialidad tiene que ser menor. La relación entre riesgo y materialidad es inversa. A mayor riesgo, menor materialidad. A mayor riesgo, menor materialidad. A menor riesgo, mayor materialidad. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, si la empresa a quien estoy auditando es riesgoso a nivel de estados financieros, tiene alto riesgo, mi porcentaje de materialidad tiene que ser menor, porque a mayor riesgo, menor materialidad. Entonces, porcentaje tiene que ser menor. Tomaré un 3%, un 4%, un 5% tal vez. Pero si no hay riesgo, tomaré un 7%, el más alto. A menor riesgo, mayor materialidad, 7%. ¿No? Entonces, estos son los porcentajes de acuerdo a guía pymes, que esto lo considera normalmente, casi todos los docentes utilizan esta guía pymes, y hay otros porcentajes que son investigaciones que se han hecho en Bolivia de acuerdo a los porcentajes que manejan sobre todo las Big Four, ¿no? Las empresas de auditoría grandes como KPMG, Price, Ernst Young, hay otro, Deloitte también, ¿no? Son las 4 actualmente. Entonces, ellos manejan un promedio entre 3 al 5 porque ellos eh, dividen las entidades en dos, empresas PIE y empresas no PIE, empresas que cotizan o no cotizan. Las empresas que cotizan, entidad que cotiza, siempre trae más riesgo. ¿Por qué? Porque si la empresa cotiza, tiene múltiples usuarios. Si la empresa no cotiza, tiene menor riesgo. Entonces, si la empresa cotiza, tiene que agarrar del 3 al 5% para ambos, para utilidad y para patrimonio del 3 al 5%. Pero si la empresa no cotiza, podrías agarrar del 3 al 10%, cualquiera. Eso va a depender también del riesgo, ¿no? Aparte de la cotización, tienes que evaluar riesgo. Si la empresa no cotiza pero de alto riesgo, entonces tomaré un 3, el 4, el 5. Pero si la empresa no cotiza y no tiene riesgo además, entonces tomaré un 10%, ¿no? Lo mismo pasa en parámetros brutos. ¿Listo? A ver, con esa explicación, vamos a calcular la materialidad. Fijemos cuáles son los pasos. Primero, siempre hay que entender el negocio. No podemos calcular la materialidad sin entender el negocio. A grandes rasgos, este estado financiero es de una entidad conocida como Sobosi, que ustedes conocen, ¿no? Una entidad que produce normalmente materiales de construcción de diferentes ítems, ¿no? Como cemento, materiales como viguetas, no sé, todo tipo de material de construcción. Además, también presta servicios. Además de prestar servicios, no se tienen varias actividades, tiene inversiones, cotiza en la bolsa, o se cotiza en la bolsa. Entonces uno diría, pues, si voy a calcular la materialidad con los parámetros que acá me ponías, no de pymes, sino con estos parámetros, voy a poner como una empresa que cotiza. Entonces aplicaré estos porcentajes. Pero si me dicen en el examen calcular la materialidad de acuerdo a guía pymes, entonces calculo en base a estos porcentajes, sin considerar si cotiza o no cotiza. ¿Listo? Entonces, como es Sobose, ustedes conocen Sobose, más o menos por eso es que he tratado de poner ahí una empresa conocida que sea familiar, ¿no? Entonces, paso uno, determinar puntos de referencia. ¿Por qué acá se ha definido como punto de referencia utilidad antes de impuestos? Fíjense, y ustedes tienen que analizar para eso pues el estado de resultados. Y qué mejor analizar este análisis de planificación que nosotros hemos hecho. Fíjense que la utilidad es el 14% del total. No es una utilidad poca, no es una utilidad menor al 10%, no, es una utilidad del 14%. Quiere decir que la rentabilidad es el 14%, la neta. La utilidad bruta, que sería antes de impuestos, 15%. Fíjense que ni siquiera ha tenido variación. Era 15% el año pasado y este año sigue siendo 15%. Si bien ha tenido una variación del 1% la neta, pero no es nada la variación. Fíjense, acá ha variado en 5%. Si hablamos horizontalmente 5% y el neto 3%. Son variaciones que no son significativas, no es como una variación 20%, 50%, 100%, 110%, no, no es así. Entonces,
Fíjense, y además hablamos de Sobose. Sobose, ¿cuántos años en el mercado estaba? Muchísimos años. Incluso antes de que ustedes nazcan, antes de que incluso yo nazca, o sea, es una empresa es muy antigua. Entonces diría alguien, pues espera este comportamiento, que no tenga volatilidad, que tenga una utilidad constante. Si bien ha bajado, baje en porcentaje que 1% más o menos, que acá es explicable, el 3%, ¿no? En importes 3%, que es explicable seguramente, porque en este año hemos tenido gastos que son gastos no deducibles, no sé, ¿no? Por eso tal vez la utilidad neta tendría que haber bajado. Bueno, que no es una variación mucho, entonces yo podría, para mí es suficientemente confiable la utilidad como un parámetro. Si esto fuera volátil, tendría que pasar pues a los total activos, tendría que tomar. Igual tendría que analizar la volatilidad, etcétera. Si no sirve activos, hay ingresos, etcétera. Pero para mí ya es suficiente la utilidad como un parámetro, porque no tiene variación si además la empresa es antigua, no hay desconfianza en la utilidad. Perfecto, entonces la utilidad será punto de referencia. Calculemos la materialidad. Paso 2, materialidad a nivel de estados financieros. Son los mismos pasos que hemos visto. Entonces uno diría, y ustedes fácilmente, para poder analizar la materialidad a nivel de estados financieros, primero siempre piensen en criterio. No vayan directo al cálculo matemático. Fíjense, no vean el estado financiero. Primero piensen en una materialidad de su vida diaria. Yo tengo 100 bolivianos en mi bolsillo, supónganse. Y yo tengo esos 100 bolivianos para utilizarlo en el día. Soy usuario de esos 100 bolivianos. Tengo planificado con esos 100 bolivianos ir al cine, ir a comer, ir en un trufi desde mi casa al multicine, no sé. Entonces, 100 bolivianos más o menos es lo estimado para mí como usuario. Imagínense de que de esos 100 bolivianos en la mañana salgo de mi casa y lo pierdo 50. Yo soy usuario de esos 100 bolivianos que había. Lo pierdo 50, ahora solamente me queda 50. ¿Será que a mí, como usuario, me afecta esa pérdida de los 50 bolivianos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Será que al usuario le afecta ese 50 bolivianos de pérdida de los 100 que tenía el usuario destinado para su día? ¿Qué dice? Carla dice sí. A ver, ¿quién más? Gabriela Mamani debe ser. Gaby, ¿tú qué dices? ¿Afecta al usuario la pérdida de los 50 bolivianos de los 100 que tenía el usuario para el día? A ver, otra persona, Gisela, ¿afecta al usuario? Bueno, si la clase no va a ser participativa, no sirve mucho, por eso es que les pido por favor que participen, ¿listo? Gaby decía sí, Raquel dice sí, perfecto. Sí, porque es el 50%. Fíjense, para el SIDA tenía 60 bolivianos, para la comida unos 30 y para el pasaje 10. Se estaba destinado todo. Ya no voy a poder ir al cine porque 5 ya no me alcanza para la entrada. Tal vez ir a comer, pero no más, ¿no? Entonces, hasta comer y tal vez ya ni en Trufi iré, sino en un minibús público. Entonces, va a afectar al usuario. Pero si yo les pongo otro panorama, no le pierdo 50 de los 100, pierdo 10 bolivianos. ¿Será que le afecta? ¿Qué dicen? 10 bolivianos de los 100, ¿será que le afecta al usuario? Raquel dice no. Carla No dice tanto, no. pero aún así afecta. Muy bien. Lucy, ¿no? Lucía. Lucy dice, no va a afectar totalmente, va a afectar en algo. Si yo soy usuario, fíjense, tenía para el cine 60, voy a ir al cine. Para comer tenía 30, 60 más 30, 90 y para el pasaje 10. ¿Qué hago? Tengo que sacrificar algo.
O no como de 30 la comida que quería comer. O como de 30 pero ya no voy en Trufi y voy o sea, voy a pie, digamos, que sería un sacrificio. O finalmente voy en minibús y ya no como de 30, sino como de 25. Entonces, fíjense que estos 10 bolivianos no va a afectar totalmente al usuario, no va a hacer cambiar su criterio de día totalmente, pero va a afectar en algo. Ahora les pongo otro panorama. De los 100 bolivianos pierdo un boliviano. Pónganse 5 bolivianos. ¿Será que afecta a Lucy? Bolivianos, bolivianos, bolivianos. No, ya no, porque no es No es nada, dice. Lucy dice, ya no es nada 5 bolivianos. Entonces, así tienen que analizarlo. 5 bolivianos de un 100%, 5% quizás es un monto de error que no va a afectar en nada al usuario. 5 bolivianos, pues voy a comer lo mismo, voy a ir al cine, ya no va a afectar en algo que llegue en Trufi. Es más, Trufi me cuesta 5 bolivianos y con eso cubro, 5 le he perdido, no me afectó en nada. Entonces, así es como tienen que analizar, y así se analiza la materialidad, pero siempre pensando desde el punto de vista del usuario. No piensen como si fuera la empresa, desde el punto de vista del usuario. ¿Quién es el usuario y cómo lo va a usar y en qué forma le va a afectar al usuario, ¿no? Entonces, imagínense, el usuario al inicio conoce el resultado y dice, a ver, señores usuarios, inversionistas, el contador va a decir eso, ¿no? El gerente financiero, el gerente general, no sé, 293 millones. No pongan millones, 293.000 o 293, que manejemos en montos redondos. 293 es la utilidad. No me interesa la moneda, no, estoy hablando en importes cerrados, 293. Si en esta empresa hay error de 100, de los 293 hay error de 100, ¿será que le afecta al usuario Lucy? Otra persona sí, no, o Lucy. Perdón, sí. Digo, perdón, 223 por los millones, no. Perdón. No pienses en millones, es 293 bolivianos. Piensa en 293 bolivianos. Ahora lo pierdes de los 293, 100 bolivianos. ¿Le afecta al usuario? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del casi de un 30%. Pero si pierde de los 293, 5 bolivianos le afectará, 10 bolivianos de los 293 le afectará. No, ya no. No es nada casi. Entonces, fíjense que, y así podrían sacar ustedes, ¿no? Un porcentaje. A ver, como dije que un tolerable es a un 5%, entonces sacar a ver el 5%, ¿hasta cuánto será lo tolerable? Fíjense hasta 14 bolivianos, 15 bolivianos, ¿no? Y hasta 20 incluso, pero mayor a 20 ya pone en duda, ya afecta al usuario. Entonces, así es como ustedes tienen que analizar y determinar su umbral de materialidad. Yo diría un umbral de materialidad. ¿Cuánto le pondrías o cuánto le pondrían ustedes como un umbral? ¿Qué quiere decir umbral? Fíjense, de los 100 bolivianos digo, yo soy usuario de esos 100 bolivianos para el día, entonces sé que de esos 100 bolivianos, del 1 al 5 no me afecta, pero del 5 al 15 me afecta, pero no totalmente. Voy a poner del 5 al 15. Fíjense, esto voy a ponerle un nombre, número, perdón. Ahora sí. Pusimos 5 al 15. De los 100 bolivianos, yo pongo este rango. Del 5 al 15 es algo que podría afectar al usuario, pero no totalmente. Va a afectar en algo, no totalmente. Si yo tengo un error por debajo del 5, no va a afectar en nada. Esto es no material por debajo. Lo que está entre 5 y 15 para mí es material, porque va a afectar, pero no totalmente. ¿Listo? Incluso pondría hasta 20.
pero va a ser muy material y significativo y va a afectar totalmente al usuario si yo pierdo más de 20, yo pierdo 30, 25, ya no voy a ir a comer, ya no voy a ir en Trufi, voy a ir en algo público. O finalmente voy a comer, pero ya no voy al cine. Va a distorsionar todo. Entonces, mayor a 20 es que ya afecta al usuario y afecta de gran manera. Fíjense, mi umbral de materialidad es esto, del 5 al 20, donde hay duda, pero no afecta al usuario totalmente. Es más o menos un error aceptable dentro de esto. ¿Está? Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto sería su umbral de materialidad si estamos hablando de 293? ¿Cuánto le pondrían? Ustedes son usuarios de 293 bolivianos. ¿Cuánto le pondrían como un umbral? A ver, ¿quién estaba participando? Raquel, ¿cuánto le pondrías como un umbral aceptable, donde hay duda? Yo sé que arriba de ese límite totalmente lo va a afectar al usuario. ¿Cuánto le pondrías como un umbral? Es importante eso, ojo que es importante porque también van a poder y van a necesitar ese análisis cuando ustedes estén definiendo opiniones en la última fase que es informes. Si no tienen en claro este análisis de qué afecta al usuario, qué no afecta, cuánto es lo aceptable, va a ser difícil definir el tipo de opinión adecuada, ¿no? ¿Cuánto lo pondrían? Lucy, tal vez Lucy que estaba participando, ¿cuánto le pondrías tú a criterio? De lo que considere ya material a 293. Sí, Yo, 50. 50 sería tu tope máximo, ¿no? Sí. Tu rango menor, así como yo he puesto del 5 al 20, mi umbral, ¿no? 10. Ya, de 10 a 50, dice Lucy. Alguien dirá ahí, Raquel dirá, no, para mí es 15 a 30, mucho más ajustado. Alguien dirá, para mí es de 12 a 40. Es criterio, pero no se va a salir de ahí, va a estar en ese rango. Entonces, eso tiene que ser su umbral de material. ¿Yo cuánto puse? Por ejemplo, puse de 10 a 30, puse. Quizá de 30 para arriba ya es, porque si ustedes sacan decíamos un umbral hasta el 10%, ¿cuánto será el 10% pues de los 293? Le pongamos el 10%. Eso también el manejo de porcentaje les va a ayudar. Pero 29. De los 100, hasta 10 era tolerable, hasta 15 tal vez, pero no más. Y estaba bien lo que decía Lucy, porque decía hasta 50. Ustedes sacan el 15%, quizá ya se acerca al 50, ¿no? 44, ¿ves? Fíjense. Casi está cerca. Yo puse un umbral de materialidad como otros opinaron del 15 al 30, del 12 a 40, no se me está inventando que han opinado, pero algo por ahí estaría su estimado. Yo puse del 10 al 30. No, es criterio esto, pero no debería de ser, no puedo poner pues del 50 a 200, del 50 al 100, de 100 a 200. Eso sería algo ilógico. Así es como se analiza el umbral. Ahora ustedes cuando saquen el punto de referencia, de acuerdo a los porcentajes que me dice la normativa en realidad, la guía pymes, vamos a hacer con guía pymes, debería tomar del 3 al 7%. ¿Cuál tomo? ¿3% o 7%? ¿De qué depende del riesgo? Entonces, para eso ustedes necesitan, pues, acá definir cuál es el riesgo. ¿Es alto, moderado, bajo? El riesgo a nivel de estados financieros. Si alguien dirá, a ver, esto depende también mucho de los controles generales, controles que se evalúan. Cuando nosotros evaluamos riesgo a nivel de estados financieros, esos riesgos a nivel de estados financieros podemos mitigarlo con controles a nivel de estados financieros también. ¿Cuáles son esos controles? Controles del costo. ¿Cuántos componentes tiene el costo? A ver, Raquel, ¿cuántos componentes tiene el costo?
Raquel dice 5. A ver, Lucy, ¿cuáles son esos 5 componentes? 17 elementos, perfecto, esos son los componentes. Con eso se evalúa controles generales, controles a nivel de estados financieros. ¿Cuáles son esos 5 componentes? ¿Alguien que sepa? No, los 5 componentes. Ambiente de control, ¿no? Que está evaluación de riesgos, está comunicación, información y comunicación, está el monitoreo, está actividades de control. 5 componentes del COSO, como decía Raquel, esos 5 componentes tienen 17 principios. Los principios por principios se presentan controles. Entonces alguien dirá, en esta entidad no se podría estar en el examen, o finalmente si no les da esos parámetros de cómo funcionan los controles COSO, simplemente ustedes tienen que definir el riesgo con el conocimiento que tienen. Como en este caso, por ejemplo, sin conocer controles. Es una entidad que presta servicios, que vende cemento, aparte, o sea, cotiza en la bolsa, tiene múltiples riesgos. Es una entidad que está en todo el país, es líder en el mercado, entonces simplemente por ser complejo, grande, mayor, trae riesgo. Si alguien dirá, a ver, si no es el riesgo alto, va a llegar hasta moderado. Debería de estar entre estos dos rangos el riesgo a nivel de estados financieros sin considerar controles. Pero alguien podría evaluar, o finalmente en el examen podría estar, ¿no? Los controles a nivel de estados financieros, controles cosas son efectivos, ambiente de control efectivo, valoración de riesgos efectivo, información y comunicación efectivo. Entonces, si el riesgo inherente es moderado o alto y el riesgo de control es bajo porque hay buenos controles, todo es efectivo, el riesgo combinado va a ser bajo, ¿no? Entonces, depende de mucho cómo valoremos el riesgo. En este caso, vamos a hacer que si no existe componentes de costo, no nos dice nada, entonces vamos a hacer que el riesgo va a estar entre moderado o alto. Pongamos que el riesgo es moderado simplemente con el conocimiento, tampoco es tan alto, ¿no? No hay problemas, no hay indicios de fraude, nada para que sea muy alto, es moderado. Si yo pongo moderado, ¿cuánto debería de ser el porcentaje a utilizar en el cálculo de la materialidad? Según Guía Pymes, del 3 al 7, ¿cuánto deberíamos tomar de porcentaje si es el riesgo moderado? ¿Cuánto tomarían ustedes? A ver, alguien que quiera participar, ¿cuánto tomarían? Un 4%, dice 5 Carla. Ese es juicio también, ¿no? A ver, una recomendación acá. Claro, alguien diría entre 3 y 5, ¿cuánto es la mitad? 3, 4.5, 5 sería la mitad, ¿no? 5. Bueno, alguien tomaría 5. A ojos cerrados. Está bien, no está mal. Alguien tomaría 4. ¿Por qué? Porque es más prudente. Si bien no hay riesgos moderados, quiero hacer un poquito más de trabajo para asegurarme de que no haya errores que se me pasen. Entonces, 4%, ¿no? Está bien. Una recomendación es que cuando nosotros utilizamos como parámetros netos como utilidad o patrimonio, no utilicen siempre el porcentaje bajo. Si el riesgo es alto, deberían utilizar un 4%, un 4,5%, hasta 5% podrían utilizar. Por un 3% les va a bajar mucho la materialidad y eso es una recomendación. Y también eso se aplica en el trabajo. ¿Por qué? Porque la utilidad y el patrimonio, más que todo la utilidad, hay que ver también la naturaleza del parámetro. La utilidad no es pues un gigante como los activos o los ingresos o los gastos. Siempre suele ser un monto menor. El patrimonio no es tan gigante como el activo o los ingresos. El patrimonio podría ser alto, ¿no? Pónganse en un banco, el patrimonio es súper pequeño. El activo es grande, el ingreso es grande. Entonces, cuando ustedes agarren parámetros netos, no se vayan para abajo, váyanse un poco más arriba. Váyanse un poco más arriba con porcentaje. Si alguien decía 5%, podría ser adecuado 5%.
¿Yo cuánto tomé? Dije, por naturaleza hay clics un poco más arriba, cuando utilizamos parámetros netos, puse el 6%. No, 6%. Si pongo 5 no debería variar mucho. 14, casi lo mismo, ¿no? Quedémonos con 6%. ¿No? Y fíjense, voy a calcular a este 293. Ahora sí, para calcular la materialidad pongo todos los números como está en el, en el estado financiero. ¿Cómo está? Copiar, pegar. Es más, esto está, si está expresado en millones, aumento los ceros, los 6 ceros si es en miles, los 3 ceros, ¿no? En este caso, fíjense, ¿dónde está? Un poco más arriba, acá. 293 millones, voy a poner copiar y pegar acá mismo. Tal como está, tengo que poner el importe como tal. Saco el 6% al importe y me da 17.611.536. Esto es mi materialidad calculada. Pero la materialidad, como es criterio y juicio profesional, siempre tiene que ser un material redondo. Entonces yo puse por prudencia 17 millones. Podría redondearlo incluso a 18 millones. Alguien dirá 17.600.000, a 18 millones deberías redondear. Podría ser. Por prudencia, siempre el redondeo debería ser un poco más bajo, ¿no? Entonces, 17 millones. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos calculado los 17 millones, claro, hay otra forma. Esto lo calcula normalmente el licenciado Abraham, el licenciado González, con Guía Pymes, ¿no? No sé si el licenciado Víctor Peláez todavía maneja estos porcentajes de los Big Four. Si es así, entonces acá también 6% puse. Pero debería yo considerar si la empresa cotiza del 3 al 5%. Si no cotiza del 3 al 10%, ¿no? Debe ser una empresa que no cotiza entonces. Por eso es del 3 al 10. Debería tomar un 7%. Si pongo un 7% o un 8%, incluso para ir un poco más arriba, 20 millones, que no se va a alejar mucho. El redondeado será 20 millones. Listo. O sea, no debería ser muy disperso. Voy a quedarme con lo que hemos calculado de acuerdo a Guía Pymes. Cálculo de la materialidad de desempeño, ese es simplemente de los 20, vamos a sacar el desempeño de lo que hemos calculado en Guía Pymes, 17 millones. 12 millones 750 mil, 12 millones 700 mil podría ser mi materialidad redondeada, ¿no? 12 millones 700 mil. Materialidad específica se calcula con esta fórmula que no es muy utilizado. Podrían utilizar también una fórmula en Excel. Y materialidad, diferencias de auditoría o el de hereda, que es materialidad para identificar errores durante la ejecución de la auditoría, es el 5% del total, en este caso de la global siempre, de 17 millones. Voy a cambiar acá de los 17 millones. Acá igual redondeado 850 mil, 800 mil podría poner, o me quedo con los 850. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre materialidad? Consulta. Dice la última partecita, ¿podéis repetir un hito más, por favor? Se me cortó el internet. La última parte del cálculo de la materialidad para diferencias de auditoría, esto. Estos, tanto la materialidad... 75% sobre... Ya, perfecto. Tanto la materialidad de desempeño como materialidad para diferencias de auditoría, los dos niveles, se calculan con un porcentaje sobre la materialidad global, que en este caso sería el 75% sobre los 17 millones. El 75% sobre los 17 millones, 12 millones 750 mil, redondeado 12 millones 700 mil, así lo digo. Ahora obviamente este 75% podría bajar, pero no subir. Podría bajar un 65%, un 60%. Eso depende también de los riesgos agregados, que es un análisis mucho más profundo. Pero normalmente se usa el 75%. El 5% de la misma forma se calcula sobre los 17 millones, esto para diferencias de auditoría, y esto también podría bajar hasta el 3%. ¿Eso de qué depende? También de riesgos.
Si año pasado se han encontrado errores, si somos el primer año en auditoría, si somos el segundo año, qué errores hemos encontrado, cuál ha sido la opinión en el informe, de todo eso. ¿Listo? Pero normalmente es el 5%. ¿Listo? Así es como se calcula. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay consultas, una vez que nosotros hemos calculado la materialidad y hecho el análisis de planificación vertical horizontal y hemos definido, ya saben cómo definir combinando ambos, ¿no? Riesgo cualitativo, cuantitativo, ¿qué es significativo? ¿No? En este caso yo he sacado como significativo el disponible, cuentas por cobrar, inventarios, ventas. 4 cuentas significativas. Obviamente estos van a estar asociados a un proceso, ¿no? Tanto ventas, inventarios, cuentas por cobrar, es parte de un proceso de ventas y cobranzas. Cuando vendes, afectas a ventas, cuentas por cobrar. Incluso el disponible está afectado en el proceso, pero el disponible normalmente se le ve en un proceso diferente. Inventarios, cuando vendes, movimiento de inventarios, ¿no? Entonces estos tres podría estar asociados a un proceso nada más, proceso de ventas y cobranzas, ¿no? Bueno, pero acá estamos hablando, dale. Dice, y en una empresa de servicios, ¿cuáles serían las cuentas más relevantes? En una empresa de servicios, ¿qué tiene una empresa de servicios? ¿Tendrá efectivo? Sí, va a tener efectivos, va a tener disponibilidad. El disponible siempre suele ser una cuenta significativa en cualquier entidad, a no ser que el disponible sea de menor magnitud. Ustedes ya saben eso, ¿no? A nivel, no sé, cualitativamente el disponible es significativo, cuantitativamente no, pues tiene un saldo pequeñito, entonces descartamos. Depende de mucho cuánto representa el disponible dentro del estado financiero. Pero el disponible sí es parte de las cuentas significativas en una empresa de servicios. Las cuentas por cobrar es lo más crítico en una empresa de servicios. ¿Por qué? Yo presto servicios, tengo cuentas por cobrar. No, normalmente por ejemplo, nosotros prestamos servicios de auditoría, nos tienen que pagar después de que entreguemos informes, o hay un 50% de pago cuando nosotros finalizamos la auditoría y después de que se entreguen informes ya aprobados se va a pagar el resto. Entonces vamos a tener cuentas por cobrar. Podríamos encontrarnos con clientes que no van a pagar. ¿Por qué? Porque este auditor ha emitido opinión adversa, entonces ya no le voy a pagar. ¿Podría haber? Sí. Entonces una cuenta que no voy a poder cobrar, pero lo tengo registrado como cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar en una entidad de servicios suele ser crítico. Inventarios. ¿Tendrá inventarios una empresa de servicios? No, no va a tener. Si tiene inventarios, será pues, si es una empresa de servicios de limpieza, tendrá inventarios para realizar los servicios de limpieza. Pero no hace venta de un producto, entonces no va a tener inventario disponible para venta. Eso no va a tener. Ese inventario no suele ser significativo. Cuenta material a veces suele llegar, pero no significativo. ¿Qué más? Las ventas, ingresos por servicios, es significativo. Porque en una empresa de servicios podría haber pues riesgo de fraude, de que nosotros hemos vendido N cantidad de servicios cuando no se ha vendido ese servicio. No. El costo de ventas será significativo. El costo de ventas está pues relacionado con la mano de obra. Sí es significativo cuando se maneja, ¿no?, un costo de ventas de personal administrativo, personal de operativo, entonces en ese caso sí. Son cuentas, algunas cuentas que podrían llegar a ser significativas. Pero préstamos, cuentas por pagar, no son significativos porque no hace parte del giro del negocio. Las cuentas significativas van a ser aquellas cuentas que están relacionadas y van a existir múltiples transacciones en esas cuentas. ¿Por qué? Porque son parte del giro de negocio. Las ventas, por ejemplo, pues, ¿de qué vive una empresa de servicios? De vender sus servicios. Entonces es rutinario, es parte de su giro de negocio. Es significativo. ¿Listo?
Serían las cuentas, las mismas, casi menos inventarios, ¿verdad? Sí, sí, ¿Alguna sí. consulta más? ¿Está aclarado, Carla, o hay alguna cuenta en particular que quieres consultar? Justamente esa era mi duda del personal, porque en las empresas de servicios no es donde más gastan, creo que en personal. En auditoría, por ejemplo, ¿cómo se maneja? Y esto en diferentes, o sea, el manejo de costos va a ser diferente de acuerdo a la naturaleza del servicio que presta cada entidad. Por ejemplo, una empresa de servicios de auditoría. Existe personal administrativo que no va a estar relacionado con costo del servicio. Existe personal operativo, como nosotros, por ejemplo, que realizamos auditorías. Va a estar relacionado eso con costo del servicio. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros cargamos horas. Entonces me toca auditar un banco, Banco Sol, como ejemplo, ¿no? En ese banco está asignado, no sé, para un auditor, para todo el equipo, 5.000 horas. En 5.000 horas debería de terminar la auditoría. Y los auditores van cargando horas a medida que va pasando el tiempo y cargan 7.000 horas, se han pasado. Entonces, ahí hay, o sea, se han sobrepasado el costo determinado. O finalmente han cargado menos horas y han cargado horas a otros clientes. Entonces los costos no son exactos, exactitud de costos. En ese caso, pues los costos de ventas de empresas de servicios que van a estar directamente relacionados en la cuenta de costo de ventas, las remuneraciones del personal operativo, va a ser significativo. ¿Por qué? Porque el manejo es sensible. El manejo de costos podría tener pues algún riesgo de error. Pero si hablamos de una empresa de servicios, por ejemplo, una empresa de servicios de limpieza, también existe personal operativo, personal administrativo, pero ellos no lo llevan. Hay empresas que no lo llevan a costo, que normalmente deberían de llevarlo al costo, pero no lo llevan a costo, sino como sueldos y salarios, todo en junto. No cargan costo por servicio, por cliente, no. Entonces no va a tener costos. Y la planilla pues es estándar. Van a ser una variación de planillas y van a ser estándar. No va a haber variaciones significativas, no, como en el análisis vertical horizontal. Entonces, en ese caso pues va a ser una cuenta no significativa. Depende también de cómo es el comportamiento y cuál es la forma de manejo de los sueldos. ¿Listo? De eso depende. ¿Listo? Ok, listo. Perfecto. Si una vez que nosotros hemos determinado cuentas significativas, hay que definir en qué aseveración. Disponible, por ejemplo, va a ser significativo en existencia, derechos y obligaciones de integridad. ¿Será que el disponible existe? 191 millones. ¿Será que existe? Es la gran duda. Quizá no existe porque es sensible al riesgo de fraude, entonces hay riesgo de existencia. ¿Cuáles son las aseveraciones? Acá lo tienen, NIA 315, acá está. Aseveraciones a nivel saldo de cuenta, integridad, existencia, evaluación, derecho, obligaciones. Aseveraciones a nivel transacciones, integridad, exactitud, corte, ocurrencia, clasificación. Entonces ustedes tienen que relacionarlo con estas aseveraciones a cada cuenta. Si estoy hablando de disponible, disponible es un saldo de cuenta, pues debería de relacionar con estas aseveraciones. ¿En cuál de estas aseveraciones habrá riesgo? Existencia. ¿Será que existe? Si hay 191 millones, creo que era en el ejemplo. Ahí está, 191 millones. ¿Será que eso existe? Que hay que probar, ¿no? Hay que hacer. ¿Y ese disponible en dónde está? ¿En efectivo o en bancos? Si está en bancos, va a hacer pues confirmación de bancos, hacer confirmaciones con bancos, revisar extractos bancarios, ¿no? Pero es sensible a que no exista. Quizá dicen, tengo 10 cuentas cuando tienen solo 5 cuentas.
De los 191 millones, solo tiene 100 millones, 91 millones, no existe. Entonces ¿no? Ese es el riesgo. Derecho a obligaciones. Si hay 191 millones, ¿será que es propiedad de la entidad? ¿No será que son propiedad de los socios, acciones? Todo lo están metiendo ahí. Tiene que estar a nombre de la entidad. Derecho a obligaciones, el riesgo. Integridad. ¿Será que se han registrado todas las entradas y salidas de dinero que deberían de registrarse en disponible? ¿No? Son evaluación. Aquí dice, también deberías considerar evaluación, pero no lo he sacado como una aseveración significativa. ¿Por qué? La moneda en bolivianos, ¿será que está mal valuado? No sé, ¿cómo estaría mal valuado, no? Si está en dólares, tal vez. Si todo lo efectivo lo tiene en dólares, ¿será que está bien valuado el tipo de cambio, etcétera, disponible? Pero considerando de que en Bolivia no cambia el tipo de cambio desde el año 2014 y estoy auditando 2021, si no cambia el tipo de cambio es como tener en bolivianos lo que tienen en dólares. ¿Por qué no cambia el tipo de cambio? Si no hay riesgo en evaluación, fíjense, y en otras aseveraciones sí. Así hay que sacar aseveraciones que tengan mayor riesgo. Obviamente, si yo lo estoy considerando de mayor riesgo es porque el riesgo inherente es alto. Por naturaleza existe alto riesgo de que no exista alto. Existe alto riesgo de que no sea propiedad de la empresa alto. Existe alto riesgo de que no hayan registrado todos los ingresos y salidas de disponible alto, ¿no? Alto, ¿por qué? Y acá, cuidado, aquí pongan bajo. Entonces, si es bajo, no debería ser pues una aseveración significativa. Esto hay que borrarlo, porque el riesgo inherente es bajo. Por ejemplo, si ponemos valuación acá, riesgo inherente va a ser bajo. No es necesario, no es una aseveración significativa. ¿Listo? Solamente estas tres y van a tener riesgo inherente siempre alto. Quizá en algunos moderados, pero no debería ser bajo. El riesgo de control depende de cómo se los diseñe en el control. Para eso debería de darles el control, ¿no? O sea, a ver, la empresa en disponible tiene los siguientes controles. Controles del proceso de disponible. Cada mes la empresa hace recuento físico del disponible, hace arqueo del disponible que lo tiene en efectivo y hace conciliaciones bancarias del disponible que tienen bancos. Entonces son controles. Cada mes lo hace. ¿Quién lo hace? El contador. Y ahí se quedó. No, alguien lo revisa al contador. ¿Quién lo revisa? El gerente financiero lo revisa y le da el visto bueno. Y al revisar, ¿qué hace? Él evalúa si se trata de conciliaciones bancarias, las partidas conciliatorias son adecuadas, evalúa si el saldo es exacto, todo lo evalúa. Y una vez que lo evalúa, firma la conciliación bancaria y eso se archiva como un control. Ese es un control interno. Si tienen ese control de arqueos y conciliaciones bancarias, y mi riesgo es de que no exista, pero ¿quién se dedica de manejar el disponible? El cajero, listo, soy un tesorero. ¿Quién hace la conciliación? Hace una persona diferente al cajero, es el contador. O finalmente hace el cajero, digamos. Pero ¿quién le revisa? Un gerente financiero, una persona diferente al que maneja el efectivo. Incluso hay que ver, pues, segregación de funciones. ¿Quién evalúa? ¿Quién hace el control? No debería ser la misma persona que opera con el disponible, debería ser una persona diferente, ¿no? Si hay ese control, yo pongo pues riesgo de control bajo. Si hay un buen control, riesgo de control bajo. Obviamente este es un riesgo de control bajo preliminar, es una evaluación preliminar, podría cambiar esto. Inicialmente con el conocimiento que he tenido del proceso de disponible, hay buen control. Derechos y obligaciones. En cuanto a derechos y obligaciones, en los arqueos, en las conciliaciones bancarias, por ejemplo, el que evalúa ve si está a nombre de la entidad o no. Pero no es mucha prioridad eso. Si bien ve, su prioridad es que el efectivo sea, si dice en el libro auxiliar, dice que existe 100 millones, eso lo más importante es que en el extracto bancario estén los 100 millones. ¿Ya? Pero de derechos y obligaciones lo evalúan, sí, pero no es prioridad. Entonces, pues pondría un riesgo de control moderado, porque no hay alto control sobre propiedad. Integridad.
y alguien evalúa si se han registrado todos los ingresos en el momento que debería de registrarse o no. No, nadie evalúa. Si bien vemos saldos a fin de mes, existencia a fin de mes, nadie evalúa. Entonces, si no hay control, riesgo de control alto. ¿Verdad? O finalmente aquí podría ser bajo si les dicen, ¿saben qué? En cada movimiento de ingresos y salidas de efectivo, el tesorero evalúa para qué va a ser el ingreso, por qué va a ser el ingreso y para qué va a ser la salida. Y ese movimiento lo aprueba un gerente financiero, una persona diferente. Entonces, pues hay un control de movimientos bajo. Pero si no hay eso depende de cómo lo dibujen el control, cómo se los dibujen el control. En base a esta combinación, el riesgo de control, el control siempre va a mitigar al riesgo inherente. Como en este caso. Y acá estoy poniendo riesgo inherente y riesgo de control. ¿Listo? Si el riesgo inherente es alto, acá está un conito hasta acá, alto. Riesgo de control también es alto. Si es alto va a estar al mismo nivel, porque no hay control. Entonces el resultado va a ser alto con alto, alto, porque no hay nada que se mitigue. Para que se mitigue tiene que ser uno más bajo, como en este caso. El riesgo inherente es alto, pero hay buen control, entonces el riesgo de control es bajo. El control mitiga el riesgo inherente. ¿Qué quiere decir? Lo baja. Si este es bajo, tiene que bajarlo a este inherente. Mitiga el riesgo inherente, tiene que bajarlo. ¿Cuál es el resultado? Bajo. Ese es importante que ustedes conozcan, esta matriz de riesgos, ¿no? ¿Listo? Si esto fuera moderado, entonces lo va a bajar hasta el moderado. ¿Verdad? Si esto fuera bajo, pongamos moderado. Si esto fuera moderado y esto fuera alto, ¿cuál sería el resultado? No va a ser alto. Porque el control mitiga al inherente, no lo sube. Mitigar es bajarlo, no lo sube. Entonces el resultado, si este es moderado, al final va a ser moderado. ¿Entienden? El riesgo de control, el control mitiga el riesgo inherente, no lo sube. ¿Listo? Bueno, haciendo ese análisis tienen el riesgo de error material, el riesgo de incorrección material, como lo llama la guía PYMES. Una vez que ustedes han definido, y con esto vamos a terminar, una vez que ustedes han definido cuál es el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo combinado, definen procedimientos. Y ya estamos acá. Nosotros hemos hecho el análisis de planificación, hemos calculado la materialidad, hemos identificado saldos de cuenta y transacciones significativas. De acuerdo a la NIA 315, incluso hemos determinado en qué aseveraciones es significativo, ¿no? Ahora definen el enfoque de auditoría de acuerdo a la NIA 330. Ustedes han evaluado hasta antes de esta NIA 330, han evaluado riesgos, valoración de riesgos. Han hecho valoración de riesgos, han identificado riesgos, han valorado riesgos. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes han valorado riesgos, tienen que dar respuestas a esos riesgos. ¿Cuál va a ser la respuesta? Es como decir, ¿no? Ustedes, a ver, siempre hay riesgo. El riesgo de que una persona no apruebe un examen de grado, por naturaleza es alto. En la Universidad Mayor de San Andrés, ahora que es presencial, es alto. Ya ha valorado una persona. Ustedes ya han valorado su riesgo inherente de que en el examen de grado no es fácil aprobar. Es difícil, es complicado, hay riesgo de que de un 100%, un mayor al 50% se aplace. Ya está el riesgo. Naturaleza, el riesgo inherente es por naturaleza. Ahora ustedes, ¿qué respuesta le van a dar para mitigar ese riesgo? Tienen que dar una respuesta. Ya han valorado el riesgo, denle respuesta. Una respuesta será, pues ahora saben qué, voy a estudiar, esa es mi respuesta al riesgo. Voy a estudiar y voy a estudiar a la semana, no sé, 3 veces la materia de auditoría financiera. 3 veces para mitigar esta materia, porque además, y fíjense que esta materia es base.
Base, ¿por qué? Base en auditoría interna, base en auditoría, en otros tipos de auditoría. Incluso recientemente me mostraron algunos compañeros exámenes de grado de la materia de auditoría, eh, ¿qué se llama esa auditoría? No es forense, sino es auditoría, se me fue eso, una auditoría de proyectos. Utiliza los mismos conceptos. Claro que ahí ya no hay importe monetario, pero utiliza los mismos conceptos. Casi eran preguntas de auditoría financiera, un examen de auditoría de proyectos. Entonces es importante que ustedes conozcan riesgo, respuesta al riesgo, etc. Si hay riesgo, tienen que dar una respuesta. Una respuesta, alguien dirá, a ver, voy a estudiar, joder. Voy a estudiar, no sé, 3 veces a la semana auditoría financiera porque es base. Perfecto. O alguien dirá, ¿saben qué? No, pues es difícil. Mejor voy a dar respuesta al riesgo. Como es muy difícil aprobar el examen de grado, además presencial, hay mucho control. Voy a hacer trabajo dirigido. O voy a dar otra respuesta, finalmente, no sé, una respuesta diferente al estudio, al trabajo dirigido. Esa es respuesta. Respuesta damos en base al riesgo que hemos evaluado. Eso tenemos que hacer acá. En base a este riesgo que he evaluado, hasta llegar al riesgo combinado, daremos respuesta. ¿Con qué procedimiento? Y aquí dice, tienes que dar respuesta, a veces el enfoque de auditoría, tienes que definir la naturaleza, oportunidad y alcance. La naturaleza está relacionada con el tipo de procedimiento de respuesta. Y acá debe estar seguramente, bueno, acá no hay, solamente existen 2 tipos de respuesta que nosotros podemos dar. Una respuesta de controles y otra respuesta sustantiva. Estos son las respuestas. Listo. Respuesta al riesgo. Puedo dar por el lado de controles una respuesta de controles, una respuesta sustantiva. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de respuesta o 2 tipos de procedimientos? También lo llaman como procedimientos adicionales de auditoría. ¿Cuál es la diferencia? Una prueba de control mide la eficacia operativa del control. Si el control ha funcionado y es eficaz para poder prevenir y detectar, corregir errores o irregularidades. Los controles son de 3 tipos. Controles preventivos, controles detectivos, controles correctivos. Si vas a dar una respuesta de control, el control es preventivo, correctivo o detectivo. Tienes que saber identificar. Pero, de manera general, un procedimiento de control solo va a medir si el control ha funcionado o no. Ejemplo rápido. El riesgo de que una persona se resfríe en temporada, no sé, en meses de junio o julio es alto. Si es inherente, es eso, naturaleza. ¿Cuál sería el control que una persona va a implementar para mitigar ese riesgo de que se resfríe? Abrigarse. Eso va a ser no salir en horarios donde hay temperaturas altas. Mejor dicho, temperaturas bajas. Ese va a ser un control. ¿Un control de qué tipo? Preventivo, detectivo, correctivo. Eso es preventivo, porque va a prevenir a que una persona se resfríe. Por ejemplo, hay riesgo de que el efectivo no exista. ¿Cuál es el control para poder mitigar ese riesgo de que no exista el efectivo? Han dicho arqueos de caja, conciliaciones. En esos arqueos de caja y conciliaciones, ¿qué van a hacer? Ese control va a prevenir a que no exista o va a detectar. Va a detectar si existe o no. Es un control detectivo. ¿No? Un control detectivo va a estar relacionado con un control correctivo también, porque un control correctivo, una vez que detecta si hay alguien que va a hacer ajustes correctivos, ¿no? Entonces, un control es eso. Ahora, una prueba de controles va a ser, me dicen que hacen arqueos de caja cada mes, hacen conciliaciones bancarias cada mes. Si me dicen eso, entonces yo tengo que hacer esa prueba de control. ¿Qué significa prueba de control? Medir si ese control ha funcionado. Voy a ver si han hecho arqueos, si han hecho conciliaciones mensuales, como dicen, ¿no? Porque podría ser pura normativa, porque la normativa es lo que está diseñado,
o podría ser finalmente pura palabras. Entonces, para poder cerciorarte si es así, tienes que probar controles. Esto vas a probar controles siempre y cuando tú sepas que hay controles. En este caso nos han dicho que hay controles de arqueo, controles de conciliación, entonces por eso es que el riesgo de control es bajo, porque hay controles. Si tu riesgo de control es bajo, es porque va a ser el RIM bajo, porque va a mitigar el control al inherente, tienes que hacer controles. Normalmente el procedimiento de control depende del riesgo de control. Si el riesgo de control es bajo, haz pruebas de control. Acá está pruebas de control. PC, pruebas de controles, haz de manera extensiva, hartas pruebas de control. Pero si en este caso no tienes controles, no hay riesgo de control alto, no hay controles, si te dicen, no hay nadie que revise las entradas y salidas, es integridad, ¿no? No hay nadie que revise entradas y salidas de efectivo. ¿Qué vas a revisar? Nada, porque no hay control. No hagas controles, nada de controles. ¿Me entienden? Eso es una prueba de control, una prueba sustantiva. La diferencia de una prueba sustantiva, respecto a una prueba de control es que una prueba sustantiva va a detectar errores o irregularidades, va a detectar diferencias. Una prueba de control no, porque no va a saldos, solamente va a ver si funcionó o no funcionó. Una prueba sustantiva va a saldos, va a importes, va a haber diferencias. Por ejemplo, una prueba sustantiva es confirmaciones. Por ejemplo, voy a confirmar con el banco si tienen 100 millones en esa cuenta bancaria. Señores banco, confirmen si tienen. No, señores auditores, este cliente no tiene 100 millones, tiene 50 nada más. Pero en sus registros dice 100, diferencia. Ya estoy viendo diferencias en saldos. Esa es una prueba sustantiva. Puede ser un recálculo de activos fijos, por ejemplo. ¿Cuánto es su activo fijo? Depresión activo fijo, 1 millón. ¿Cuánto has calculado? 2 millones. Diferencia. Entonces, esa es una prueba sustantiva. Una prueba sustantiva va a detectar errores o irregularidades. ¿Listo? Entonces, si no hay acá, por ejemplo, alguien que controle entradas y salidas de dinero, ¿qué tendrá que hacer? Una persona va a sacar muestra de entradas y salidas y va a inspeccionar si la entrada está respaldada, si la salida está respaldada. Si no está respaldado, entonces pues, hemos identificado error de salida. ¿Por qué? Porque no hay respaldos. Así se define procedimientos. En la primera, extensivas de pruebas de controles, pruebas analíticas. Esto es lo que les decía al inicio. Hay dos tipos de pruebas analíticas. Analíticos de planificación y analíticos de respuesta. Estos ya son pruebas analíticas de respuesta. Cuando hay confianza en controles, vas a hacer pruebas analíticas, pero mucho va a depender también si las pruebas analíticas son aplicables. En disponible, ¿qué analíticas harías? Analíticas es relacionar el disponible con otra cuenta, hacer análisis de tendencias, crear expectativas que normalmente no se aplican en disponible. Analíticas normalmente se aplican en cuentas por cobrar, ventas, inventarios, se aplica en inventarios, ya está en producción, en compras, en esos tipos de cuentas, porque puedes relacionar, por ejemplo, las ventas, puedes relacionarlo con producción, inventarios puedes relacionarlo con compras, cuentas por cobrar puedes relacionarlo con ventas, ¿no? En cambio, en disponible es todo tipo de movimiento, no está relacionado con uno nada más. Entonces, normalmente no es aplicada prueba analítica. No hago prueba analítica, pero prueba de detalle hago, si bien ya he hecho prueba de control en existencia, extensivas pruebas de control, prueba de detalle que sería inspeccionar en todo caso, o reconciliar, que sería una prueba de detalle, o finalmente inspeccionar extractos bancarios o confirmaciones bancarias, lo que decíamos, prueba de detalle, que va a ir hasta el saldo, hasta probar si hay diferencia o no. Lo voy a hacer, pero poquitas o casi nada. Pongo poco a nada. Aquí no puedo poner nada. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría diciendo, todo lo voy a cubrir con controles. El control no me va a detectar errores, va a ver si ha funcionado el control o no. Si bien voy a hacer control, eso va a minimizar mis procedimientos sustantivos, que en este caso estos dos son procedimientos sustantivos, pero no va a eliminar eso a quien no haga sustantivos. Por lo menos debería ser pocas pruebas sustantivas.
En la segunda, si hay pocos, el control no es tan efectivo, moderadas controles, también voy a hacer moderadas pruebas de controles. Pruebas de detalle también poco nada. En integridad, nada de controles. Detalle voy a hacer extensivos, porque ya no he hecho control. Si no he hecho controles, tengo que hacer extensivos. Más pruebas de detalle. Listo. De esa forma se da respuesta a los riesgos. Hasta ahí hubiéramos cubierto toda esta parte. ¿Dónde está? Voy a ir a la guía. Toda esta parte que te dice la guía PIMS. Entonces, en realidad acá está bien dibujado, ¿no? Valorar riesgos y respuesta. Ya hemos cubierto estas dos partes. Con la explicación que dimos teóricamente en la clase anterior, ya está. La siguiente clase nos tocaría informes, que normalmente esta parte es donde más necesitamos, más tiempo necesitamos. Pero bueno, esperemos que nos alcance. Preguntas y dudas hasta donde vimos, hasta esta fase de respuesta al riesgo.